Buenos días, profesor. Hoy presentaré el análisis estratégico del hito 1 de nuestra simulación de negociación business to business, donde Project Edge se enfrentó al cliente corporativo Legacy Core, con el objetivo central de lograr la apertura y la ruptura de la simetría de información. Eh, Comenzamos con la matriz de posicionamiento. Al entrar a la mesa tenemos posturas diametralmente opuestas, ¿no? Nosotros, como Project Edge, buscábamos agilidad. Nuestro objetivo crítico era validar la arquitectura en menos de 30 días, con una línea roja técnica innegociable de mantener una latencia máxima de 15 milisegundos. Por su parte, Legacy Core exigía control absoluto, su prioridad era proteger su prima de confianza regulatoria, exigiendo cero alucinaciones y cumplimiento estricto de las leyes de protección de datos. Eh, Ante esto, pues, nos topamos con las barreras defensivas de Legacy Core, ¿no? Nos presionaron con sus competidores tradicionales basados en reglas, mostraron una alta aversión al riesgo de la IA y exigieron soberanía absoluta de los datos. Neutralizamos este choque demostrando que nuestra inferencia es un premise, operando con llaves criptográficas administradas al 100% por el cliente, logrando así una diferenciación clara frente a los parches pesados de la competencia tradicional. Para calmar por completo su aversión al riesgo, les presentamos nuestra defensa técnica, el blindaje arquitectónico de tres capas. Primero, guardrails determinísticos que bloquean inputs fuera de política antes de tocaría. Segundo, una separación funcional estricta, donde la IA probabilística solo recomienda, pero la ejecución la retiene un motor de reglas. Y tercero, logs inmutables con sellado temporal para trazabilidad perfecta. Dejamos claro un concepto clave, que la velocidad proviene de la automatización, pero el cumplimiento proviene de esta arquitectura verificable. Eh, Esta solidez técnica generó la confianza necesaria para el verdadero punto de inflexión. Mediante escucha activa logramos que el cliente confesara sus dolores sistémicos detrás de sus síntomas de cumplimiento estricto. Escondían un problema estructural, el cual era una cultura de silos y una parálisis burocrática que retrasa sus lanzamientos más de 90 días hábiles. Peor aún, sufrían una sangría operativa de 200 a 400 horas mensuales en retrabajo para corregir fallas de compliance en la postventa. Con esta varias información ejecutamos un pivote estratégico para evadir su parálisis corporativa. En lugar de someter nuestra solución a la ruta tradicional de despliegue global que tomaría más de 90 días, negociamos un fast track. Propusimos un producto mínimo viable enfocado exclusivamente en un piloto controlado para la suscripción de pólizas de seguros de bajo riesgo. Esto nos permite esquivar el directorio completo y avanzar rápido solo con la luz verde de los comités de riesgos y TI. Y finalmente los resultados de este primer hito fueron estos en sí, ¿no? Cerramos la etapa con un nivel de confianza de 8 sobre 10 y mapeamos los hilos del cliente, logrando un 78% de claridad en sus necesidades. Equilibramos la simetría informativa, evitamos las trampas comerciales iniciales y el sistema validó nuestro manejo de riesgo algorítmico. Con respecto a lo que es la etapa 2, pues en esta etapa de la negociación, pues se hizo lo que es la defensa, ¿no? Por parte del caso del proveedor que sería Proegen, ante las consultas, pues, del cliente que vendría a ser Legacy Core, ¿no? Que quiere adquirir nuestro producto, se puede decir, ¿no? Así que, pues, ante esta etapa de defensa, ¿no? De postura, pues, se definen primero, digamos, unos parámetros, ¿no? Honestamente, esa matriz donde se ve, ¿no? La arquitectura, la latencia, el alcance, más o menos el interés de cada uno, para que esto lo pueda tener reflejado, pues, en la gente, ¿no? Y bueno, es un poco más de aclaraciones, ¿no? De este diseño, ¿no? De cómo está, la arquitectura, ¿no? Defender y la limitación de límites, ¿no? Pues a partir de eso, a partir del PROM, ¿no? Que se generó en la etapa de proceso para Claude, que vendría a ser el que simula esta etapa de este cliente, ¿no? El cliente es Legacy Core, pues inicia con la conversación, ¿no? Digamos, luego de la etapa uno, ¿no? De haber llegado a una etapa, a una iniciación. Esta conversación, pues, se llega a la etapa uno donde empieza a hacer las preguntas, quiere ante esto defender su propuesta, ¿no? Las preguntas que nos empieza a hacer. Para esto, pues, se usa ChatGPT para la etapa de todos.
lo que es la defensa, ¿no? De esta postura, como es en este caso ChatGPT no es el auditor. Eh, el auditor, ¿no? Como del proveedor, en este caso Prodigy, y me da esta sugerencia de respuesta, ¿no? A la cual, pues justamente una vez que se le envía esta respuesta a las preguntas eh, de Legacy Core, pues es donde más que nada se enfoca, ¿no? En defender parte de las preguntas que hizo, ¿no? Parte de ellas serían, pues, más que nada el tema de la propuesta, ¿no? Del modelo, de la que tuve tres capas, y ante esto también como es, el habla un poco de la evaluación de créditos hipotecarios, ¿no? Por parte de la validación del modelo de IA, ¿no? Para este tipo de tema, el proveedor aclara más que nada varios puntos, ¿no? De la propuesta, ¿no? De cómo se distingue, ¿no? La regla que sigue, eh, más que responde como tal cual la pregunta inicial que nos hace el PROE, el cliente, ¿no? Legacy Core, y otras especificaciones más. Ante esto, pues el cliente igual sigue teniendo ciertas, digamos, dudas, ¿no? Ante esto, lo cual indica acá estas dudas, pues, a esta negociación, pues ante esta respuesta, vuelve a hacer ciertas preguntas, ¿no? Ya enfocadas en ciertas capas y enfocadas en ciertos parámetros, ¿no? Como el umbral de 500 milisegundos nada más. Y otro tipo de validaciones, ¿no? Como puede ser el tema de benchmarking conjunto, o sea, el benchmarking se refiere de dónde saca esas como fuentes, esos datos, ¿no? Que proporciona para poder defender. Pues justamente ProAgent, ¿no? Con el auditor de ProAgent, pues responde de esta forma, ¿no? De modo que pueda aclarar esas últimas dudas, ¿no? Y hasta que Legacy Core, pues, una vez que ya haya respondido todas sus dudas, pues se cierra la etapa y al indicarse la etapa cerrada, pues en este caso el cliente muestra el JSON, ¿no? De resultado, donde se entiende más que nada los puntos importantes, ¿no? Como pueden ser la alineación técnica, la complejidad, factores evaluados, ¿no? Bueno, tratados, ¿no? Y pues como quedó el estatus, ¿no? De esta etapa como cerrada y en caso de riesgo, ¿no? Y un mecanismo de contención, ¿no? Justamente tal cual como se indicó en el prompt. Y pues a su vez también muestra la razón del cierre y una pues recomendación que luego se toma en cuenta en la tercera etapa, ¿no? Y bueno, en sí esa sería la presentación de esta conversación para la etapa 2, ¿no? De la negociación total, ¿no? De trabajo. Buenos días. Mi parte corresponde al hito 3 de la simulación, la etapa de negociación económica entre ProAgent Edge, nuestro proveedor de TI, y Legacy Core, la empresa cliente. Mi rol en esta etapa fue el de analista financiero y CFO del proveedor. Para esto, el entregable de este hito no es solo el resultado final de negociación, sino la documentación completa del proceso. Por ejemplo, un alineamiento premesa donde definimos nuestra estrategia antes de negociar, la transcripción íntegra de la negociación con el cliente simulado por ley, el respaldo estratégico de un asesor LLM en paralelo, donde están dos capas de teoría independientes que validaron el acuerdo, finalmente con su acta de conformidad. Ahora, entramos en la etapa con una ventaja competitiva. Eh, la etapa técnica anterior había calificado nuestra propuesta con alineación técnica alta, lo cual nos daba mayor poder para defender precio en lugar de ceder la entrada. Mm, nuestro precio inicial va a ser 25 millones, el esperado de 30 a 35 y el mínimo sería de 25. Este es más o menos el mapa de concesiones, cuánto se puede conceder en los KPIs o en el monto fijo o monto variable. Y ahora, para el proceso de negociación, se desarrolla en cuatro rondas. Abrimos en un precio objetivo de 45 millones de soles, estructurado en dos componentes, una capa fija y una capa variable indexado al desempeño técnico. La,
de latencia y reducción de retrabajo, evitando en todo momento un precio fijo plano. El cliente presionó con un descuento del 20 al 30%, como es habitual en este tipo de mesas. Nuestra respuesta no fue defender el número, sino defender el valor. Usamos el argumento del costo total de propiedad, mostrando que el riesgo de una falla operativa costaría mucho más que la diferencia del precio. Esta estrategia funcionó al cliente. Terminó ofreciendo como contraparte adicional eh, un compromiso de expansión regional y cambio de flexibilidad en plazos. Ujú. Y en la negociación cerró en 35 millones de soles, 22 en capa fija y 3 en capa variable, exactamente en el techo superior de la zona del posible acuerdo, sin sacrificar ni un sol por debajo de nuestro límite mínimo aceptable. Es decir, capturamos prácticamente todo el excedente disponible en la negociación. Eh, en este acuerdo se dio validado todo, solo hubo problemas con el JSON de entrega, ya que decía que estaba cerca del techo, pero en sí estaba en el techo, ya que estamos a 35 millones. Entonces, eso fue lo que se corrigió y no encontraron un problema completo. En tal, el resultado es un acuerdo económico validado, documentado y trazable con tres condiciones puntuales que quedarán formalmente transferidas a la siguiente etapa en la cláusula, que es la cláusula de expansión regional, el calendario de pagos de la etapa variable y el anexo técnico de trazabilidad. Con esto el hito 3 queda cerrado y bueno, estos son solamente las JSON que el asesor nos entregó del resultado que obtuvimos. Gracias. Buenas noches, entonces vamos a continuar con la exposición, entrando ya a la etapa 4, que es condiciones contractuales, propiedad intelectual, core y compliance ético. Bien. ¿Cuál es el marco? En sí nos vamos a basar en dos leyes, ¿no? Como premisa, que abordan en sí una distribución jurídica de riesgos contractuales y blindaje de activos. ¿Pero qué tipo de activos? Concretamente, no los físicos, sino los algorítmicos, ¿no? Y estas leyes son pues la 31.814 y la 29.733. Ahora, continuando, entonces tendríamos, por ejemplo, esta parte de variables, valores acordados y observaciones, que se muestra evidentemente, el calendario de desembolso de capa variable, ¿no? Acá se puede entender. Ahora, lo que más llama la atención de esta etapa en sí es la negociación legal entre las dos empresas que estamos abordando en nuestra situación, ¿no? Por un lado tenemos Legacy Core y por otro lado tenemos a ProAgent Edge. Ahora, en esta negociación hemos abordado en sí 5 rondas, ¿no? Cada uno con un tema distinto. Entonces, empecemos por la ronda número 1. ¿En qué consiste? Pues en la responsabilidad civil. ¿Cuál es el problema que se detecta aquí? Es que Legacy Corp en un inicio quería que ProAgent asumiera responsabilidad ilimitada por cualquier error del sistema, ¿no? Algo ilógico. Entonces, en respuesta a ello, pues la propuesta de ProAgent es que hay una responsabilidad, evidentemente, según el control efectivo de cada parte. Y que si bien ProAgent responde por fallas del sistema, Legacy Core también debería hacerlo por errores de configuración y por no aplicar el Human in the Loop, ¿no? Ahora, también se establecen lo que son topes de responsabilidad de montos, ¿no? Por ejemplo, el 70 millones por evento, 100 millones como máximo anual, o sin límite en caso de dolo o negligencia grave, ¿no? Evidentemente. Ahora, dentro de esa ronda, pues, que hemos abordado, está la resolución y el cierre de ronda. En concreto, pues, se acepta, digamos, lo que es el Human in the Loop escalonado, con dos observaciones. Si es riesgo bajo, pues hay una aprobación automática con auditoría por muestreo. Por otro lado, si es un riesgo medio o alto, tenemos una revisión humana obligatoria, ¿no? Y también es importante recalcar que se crea un comité conjunto para resolver casos que quedan ambiguos, ¿no? Y no se pueden, digamos, clasificar con facilidad en los dos casos mencionados.
yendo o ingresando a la ronda 2, que es la propiedad intelectual. El problema que se evidencia es que Legacy Core pidió acceso al código fuente y a los pesos del modelo, ¿no? Ahora, ¿cuál fue la propuesta de ProAgent? Es mantener la propiedad, propiedad exclusiva, evidentemente, de su código y sus pesos, ¿no? Ahora, también, adicionalmente, fue crear un scroll con binarios ejecutables. ¿Para qué? Para que se dé continuidad al servicio, ¿no? Y por último, también dentro de sus propuestas, es realizar auditorías independientes para verificar sesgos sin entregar el código, evidentemente. Ahora, el acuerdo final ya eh, dentro de esta ronda, pues es básicamente que no se entrega el código fuente y se acepta pues el export binario, la auditoría algorítmica independiente y la licencia únicamente con el fin para Legacy Core, ¿no? Propuesta pues, propuesto pues por ProAgent, ¿no? Entrando entonces a la ronda 3 que son las penalidades por KPIs. Legacy Core quería aplicar, bueno, el problema en sí es que Legacy Core quería aplicar penalidades sobre todo al contrato, ¿no? Alrededor de 35 millones. En respuesta a ProAgent, pues, eh, da tres observaciones, ¿no? Primero, las penalidades afectan solo a la capa variable, que serían alrededor de 13 millones. Ahora, se da o tendría que haberse una retención proporcional cuando no se cumplen KPIs. Y se da también una penalidad adicional del 5% si hay incumplimientos consecutivos, ¿no? Pues al final, eh, el acuerdo final está muy relacionado a lo que acabamos de hablar, ¿no? Eh, Ahora, entrando a la ronda 4 tenemos la resolución de disputas. ¿Qué sucede? Que Legacy Core quiere arbitraje internacional, ¿no? Entonces, una vez más, ProAgent, lo que parte de su negociación es que sea arbitraje en Lima, tribunal en 3 árbitros, reglas uncitral y resolución rápida de conflictos técnicos. Y pues eso fue prácticamente el acuerdo final. Eh, pero adicionalmente, bueno, no, eso fue la resolución por esta ronda. Ahora, por último, sería la ronda 5, que es el Shadow Expansion y la trazabilidad. El, el problema que se presenta para ambas empresas es que la expansión regional es muy vaga en sí. Entonces, como propuesta, pues está formalizar el anexo de trazabilidad, definir un gatillo objetivo para la expansión y también establecer consecuencias si alguna parte incumple. El acuerdo final, en consecuencia, es que la expansión se active cuando eh, 4 situaciones, ¿no? Primero, que se cumplan ambos KPIs al menos del 90% durante 6 meses consecutivos. Lo segundo es que luego ambas partes, ¿no? Tienen o tengan 90 días para firmar el memorando de expansión hacia otras regiones, esta vez extranjeras, como pueden ser Colombia o Chile, ¿no? Ahora, dentro de este acuerdo hay digamos, mm, dos opciones, bueno, dos situaciones. ¿Qué sucede si Legacy Core incumple? Pues ProAgent debería buscar otro cliente, ¿no? ¿Y qué sucede si ProAgent incumple? Pues Legacy Core, en este caso, a diferencia de lo acabado de mencionar, es que Legacy Core recibe un descuento del 10% en un proyecto futuro, ¿no? A diferencia que Legacy Core, pues, ¿qué buscaría otro cliente? Si es que la otra parte no cumpliría o incumpliría, mejor dicho. Tenemos el anexo de trazabilidad, ¿no? Donde tenemos componentes, mecanismos técnicos, una métrica de verificación quincenal y el responsable de verificación, ¿no? También tenemos una cláusula de shadow expansion, ¿no? Que en sí vendría a ser una redacción contractual formal. Todo esto es darle formalidad a lo que ya acabamos de mencionar. Eh, Acá entraríamos a ver lo que es eh, el JSON y tendríamos ahora el acta de conformidad, ¿no? Bueno, básicamente acá se habla de que pues tras las 5 rondas de negociación jurídica, eh, cada uno se resolvió mediante mecanismos verificables, pues, y ambas empresas, pues, hacen o confirman que están
conformes con dicha negociación. Y por último, tendríamos un contrato eh, de prestación de servicios business to business, ¿no? De mutua formalidad, perdón, una minuta formal en sí. Y básicamente podríamos resumirlo en qué, en un contrato que reúne todos los acuerdos, ¿no? Que hemos abordado y han abordado mis compañeros también, eh, donde las cláusulas más importantes, pues es la primera, que habla del objetivo del contrato, ¿no? Pues se va a implementar un sistema de guía para optimizar la suscripción de pólizas y siniestros de bajo riesgo. El, la cláusula 2 que está en un cuadrito, eh, habla en sí de precios, ¿no? Podemos ver acá los precios, los componentes y pues las formas de pago. La tercera, que es la responsabilidad civil, simplemente según el control efectivo, pues con topes, se dan topes de 70 millones por evento y 100 millones anuales, ¿no? Que ya habíamos mencionado también antes. Eh, la cláusula 4, ¿no? La propiedad intelectual, pues lo que mencionamos en la negociación, ¿no? Que ProAgent conservará el código fuente, pesos sin modelo y los prompts y Legacy Corps, pues recibirá una licencia de uso, ¿no? Para la cláusula quinta, eh, el SLA y penalidades, pues las penalidades son las que ya también mencionamos, ¿no? Que afectan únicamente a la capa variable, ¿no? Y los eventos graves se manejan mediante cláusulas de responsabilidad civil. Esto sí es nuevo mencionando, ¿no? Nuevo a mencionar, perdón. Eh, Ahora, la cláusula sexta, la trazabilidad y compliance, pues básicamente vamos a implementar un sistema de bueno, se va a implementar un sistema de trazabilidad y con auditorías periódicas, ¿no? La cláusula séptima, la resolución de disputas, pues simplemente habla del arbitraje en Lima con el tribunal tripartito, ¿no? O de tres que ya habíamos hablado. Yendo a la octava, confidencialidad, el NDA en sí vigente durante el contrato y 5 años después, ¿no? Entonces hay un contrato, perdón, hay una confidencialidad hasta que dure pues la unión o digamos, pues sí, ¿no? La unión o que estas dos empresas trabajen y hasta después de 5 años de la terminación de ese periodo. Tendríamos también la cláusula novena, el show expansion, eh, pues que incorpora formalmente todas las condiciones de expansión regional, ¿no? Lo que habíamos hablado eh, hace poco. Y pues el décimo sería la vigencia, ¿no? Es un contrato de 12 meses inicialmente, porque esto se puede renovar, y pues acá tendríamos que recibir las firmas de ambas empresas. Y bueno, eso sería todo por esa parte. Muchas gracias. Ahora pasamos a ver la etapa 5, donde veremos la parte de condiciones contractuales. En este caso el proveedor es ProAgent y el cliente es el Legacy Core. En el marco de esta etapa, bueno, luego de ver los resultados de las diferentes etapas, llegamos a esta parte donde veremos temas legales dentro de los acuerdos que existen en estas dos organizaciones, uno por parte del proveedor y el otro el cliente, donde existe en el tema de riesgo jurídico una distribución equilibrada, lo cual se va a detallar esto más adelante. En el tema de los activos estratégicos existe una protección de código, peso del modelo y prompt score. Y en el tema de cumplimiento existen diferentes organizaciones que van a supervisar y verificar el correcto uso de inteligencia artificial o que están dentro de la normativa. Continuando con la matriz legal de negociación, en esta parte veremos diferentes aspectos legales por ambas partes. Comenzamos por la propiedad intelectual, donde busca la organización, en este caso el proveedor, tener una mayor autoridad, por así decirlo, de su información, es decir, que pertenezca netamente a él y no compartir información sensible a otras partes que, bueno, no sería de interés, en este caso al cliente. Luego, como segundo punto, tenemos al acuerdo de confidencialidad, que, bueno, si es que no se cumple, se tendría ciertas penalidades. En el tema de responsabilidad civil, en este caso existe mayor peso para el lado del cliente, ya que el personal que usa esa inteligencia artificial
sería responsable de su uso. Y por último, la garantía de servicio. En este caso, esta garantía se ha establecido por 12 meses por parte del proveedor. Continuando con esta parte, vemos también las penalidades por incumplimiento por parte del proveedor. eh, También el arbitraje y resolución de controversias. En este caso, se busca que exista un tribunal arbitral eh, en el que se pueda consensuar los conflictos que podría surgir y no irse a instancias críticas. También está la parte de protección de datos personales, esto por parte del cliente y que el proveedor tendría que cumplir. Y tenemos las licencias de uso que en el futuro el cliente podría buscar ampliar, o sea, utilizar mayor tecnología e infraestructura por parte del proveedor. Ahora pasando a la parte de auditoría transversal, en este caso tenemos como actor al auditor de consistencia lógica y ética algorítmica, donde ha dado como veredicto la conformidad, pero con ciertas observaciones que se podrían subsanar. Se dio como conforme porque ha existido la estrategia de separar los datos del algoritmo. Es decir, los datos del cliente se mantendrían por parte de ellos y el algoritmo, eh, bueno, en este caso se refiere a la infraestructura de tecnología por parte del proveedor, sería exclusivo de ellos. Las observaciones que se tendrían que subsanar es primero la ambigüedad en el alcance, es decir, ciertas mejoras que podría encontrar en el cliente, eh, quizás podría usarlo para otro cliente, ¿no? Y quizás cierta información que tenga el cliente podría compartirse. El segundo punto es la definición imprecisa de la auditoría algorítmica, es decir, no se define qué estrategia van a usar para la auditoría del uso de la inteligencia artificial. Y como tercer punto tenemos una falta de claridad en el tema de dar esa información de cuáles serían las causas de los problemas que podrían surgir. Ahora pasamos a ver la auditoría transversal, donde en este caso existe el actor, el auditor técnico y matemático, donde ha dado como veredicto la conformidad, pero con ciertas observaciones que también se tendrían que subsanar. Ha dado la conformidad debido a que existe una buena relación entre el tema de la tecnología que brinda el proveedor, el tema económico, el tema de pagos y como también las responsabilidades que habría. En esta parte existe también el tema de penalidades por incumplimiento, el tema de contrato, por ejemplo, los tiempos que tendría, bueno, los tiempos de respuesta del sistema por parte del proveedor, donde la latencia en este caso máxima de 15 microsegundos, lo cual ya está acordado, y el equilibrio contractual ya que existen responsabilidades por parte del proveedor y del cliente. Ahora pasando a ver los indicadores que están dentro de esta etapa, vemos que existe un equilibrio entre el balance de riesgos, ya que como habíamos visto en puntos anteriores, existe cierta responsabilidad por parte del proveedor como también del cliente. Existe una alta protección de propiedad intelectual, bueno, esto más para la parte del proveedor. Existe una flexibilidad contractual media alta, ya que, como había mencionado anteriormente, existe un tribunal contractual que podría servir como mediador y esto permitiría no ir a instancias más críticas y además el riesgo de corte legal en esta parte está dentro del 18%. En este caso existen 7 interacciones en la mesa legal, entre las que se encuentra la responsabilidad por control efectivo con Human in the Loop escalonado, es decir, existe una responsabilidad por parte del cliente en base a los permisos que pueda dar en el uso de la inteligencia artificial. Tenemos la retención exclusiva de código pesos prompts, es decir, la confidencialidad que tendría el proveedor con respecto a su tecnología. Tenemos el scroll de binarios que se refiere a los archivos que se generan o, bueno, otra información que se podría generar al usar el software del proveedor y que un tercero podría tenerlo para una futura auditoría. Bueno, como mencioné, el siguiente punto también está relacionado a este punto de auditoría
existe una confidencialidad bilateral, que es uno de los puntos que se ve en esta parte. Y por último, bueno, entre penúltimo punto está el arbitraje tripartito en Lima, es decir, el tribunal arbitral, como mencioné, y las penalidades en tres niveles, es decir, las bajas, medias y altas, donde, bueno, una mayor penalidad, bueno, si es que se llega a ese punto de un alto problema que podría generar, si es que no se cumple el contrato. Luego de haber visto todas las consideraciones legales que tendrían que tener ambas organizaciones, vemos que el estado del contrato es conforme, ya que existe un balance de riesgos equilibrado, existe una alta protección de propiedad intelectual y un riesgo de corte legal dentro del 18%, lo cual está muy por debajo del umbral crítico, que en ese caso es del 70%, lo que permitiría que puedan existir acuerdos entre los CEOs de ambas organizaciones, como también los representantes legales. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. Gracias.